El día en que Valeria Montenegro se quedó sola frente al altar, con el vestido blanco pesándole como una promesa rota y el murmullo venenoso de los invitados perforándole el alma, juró que nunca más confiaría en el amor, porque mientras las flores se marchitaban bajo el sol de la tarde y las campanas de la iglesia repicaban en un eco cruel, su prometido no solo no apareció, sino que dejó un mensaje frío, breve y humillante que decía que no estaba listo, que había conocido a alguien más adecuada para su futuro, alguien con mejor estatus. Palabras que la atravesaron como cuchillas mientras su madre lloraba en silencio y su padre apretaba los puños de rabia, y fue en ese instante cuando Valeria sintió que su vida, cuidadosamente construida durante años de sacrificio, se desmoronaba sin piedad, porque ella no era una mujer cualquiera, había crecido luchando, trabajando desde joven, soñando con una familia estable que nunca tuvo, y aquel hombre había sido su refugio, su esperanza, su todo. Así que cuando la vergüenza pública la obligó a salir de la iglesia con la cabeza en alto y el corazón hecho cenizas, nadie imaginó que ese mismo destino cruel la llevaría, meses después, a aceptar un matrimonio que parecía aún más absurdo, uno que cambiaría su vida para siempre, porque Valeria, agotada por los rumores, las miradas de lástima y las noches interminables preguntándose en qué había fallado, comenzó a creer que el amor no era para ella, que quizás su castigo era vivir sin él. Y fue entonces cuando apareció Gabriel, el hombre que todos llamaban el mendigo, un desconocido silencioso que solía sentarse cerca del mercado donde Valeria trabajaba, siempre con ropa gastada pero limpia, una barba descuidada y unos ojos tan profundos que parecían esconder una historia imposible de adivinar, ojos que nunca la miraban con lástima ni con deseo vulgar, sino con un respeto extraño que la desarmaba, y aunque al principio Valeria apenas lo notaba, con el tiempo comenzó a saludarlo, luego a llevarle comida, y más tarde a conversar con él, descubriendo que Gabriel hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran sabias, tranquilas, como si hubiera vivido demasiado para alguien que aparentemente no tenía nada, y sin darse cuenta, Valeria empezó a encontrar paz en esas conversaciones simples, lejos del juicio del mundo, hasta que una tarde lluviosa, cuando su madre enfermó gravemente y las deudas comenzaron a ahogarla, la presión social volvió a caer sobre ella como una losa, porque en su entorno, una mujer abandonada era vista como un fracaso, y la compasión pronto se transformaba en desprecio, así que cuando una tía cruel le sugirió que al menos se casara con quien fuera para salvar las apariencias, Valeria sintió que tocaba fondo, y en un acto impulsivo, desesperado y profundamente humano, miró a Gabriel, ese hombre sin hogar que nunca la juzgó, y le hizo una propuesta que cambiaría ambos destinos, un matrimonio por conveniencia, sin amor, sin expectativas, solo para callar bocas, para darle a ella dignidad y a él un techo, y Gabriel, tras un largo silencio en el que sus ojos se oscurecieron con una emoción inexplicable, aceptó, no por interés, sino porque en el fondo sabía que aquel acuerdo despertaría verdades que llevaba años enterrando, así que cuando la noticia se extendió por el barrio, las risas no tardaron en llegar, los insultos velados, las burlas abiertas, las comparaciones crueles con el prometido que la había abandonado, y Valeria soportó todo con la espalda recta, convencida de que ya nada podía dolerle más, sin saber que aquel mendigo era en realidad un millonario single dad que había desaparecido del mundo tras una tragedia que le arrebató a la mujer que amaba y casi a su hijo, un hombre que había renunciado a su fortuna para criar a su pequeño lejos de la codicia, y que ahora, por primera vez en años, volvía a sentir que su corazón podía latir de nuevo, mientras Valeria, atrapada en un matrimonio sin amor, comenzaba a descubrir pequeños gestos de Gabriel que no encajaban con la imagen que todos tenían de él, su forma de protegerla en silencio, su educación impecable, su manera de escuchar sin interrumpir, y esa mirada que se posaba en ella cuando creía que no lo veía, una mirada cargada de una promesa que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, porque a veces, cuando todo parece perdido, el destino conspira en silencio para sorprendernos de la forma más inesperada, y lo que comienza como un acuerdo frío puede convertirse en la historia de amor más profunda jamás contada.